Jesús fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás. Jesús, sí, mi fiel amigo. Jesús mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Con tus propias palabras sale una oración al Rey. Dile: Jesús, aquí estoy. Tómame. Haz lo que tengas que hacer, Señor. Obra en nuestras vidas. Obra en nuestros corazones, Padre. Moldéanos a tu imagen, a tu semejanza. Adórale, mi hermano. Cántale a Él. Dile, háblale. Señor, aquí estoy. Y el motivo del cual estamos aquí es para adorarte, exaltarte, Señor. Dale tu mejor alabanza, dale tu mejor adoración. Dile: Señor, a ti levanto mis manos, a ti te exalto, Señor, porque es por ti que estamos aquí, Señor. Es porque tú fijaste los ojos en nosotros. Por eso te adoramos, por eso te exaltamos. Y te invito a que le cantes con todo tu corazón, mi hermano. Que te olvides de todo hoy, que únicamente quieras estar en la presencia del Dios vivo, en la presencia de ese Dios todopoderoso. Que entres hasta lo más íntimo, que puedas sentir un abrazo y le digas: Señor, tú eres Rey victorioso, y te adoramos y te exaltamos a ti, Padre. Solamente a ti, Señor. Oh, Señor. Dile: Cristo Rey victorioso. Te adoramos a ti, Señor. Te adoramos, bendito Señor. Te has coronado. Te has coronado sobre todo nombre. Cristo Rey. Cristo Rey, Señor. Dile: Cristo Rey victorioso. Con tu corazón. Cristo Rey victorioso. Te adoramos. Adórale a Él. Te adoramos, bendito Señor. Te has coronado. Te has coronado sobre todo nombre. Cristo Rey. Una vez más, con todo tu corazón, canta al Cristo Rey victorioso. Levanta tus manos también y dile: Cristo Rey victorioso. te adoramos, Señor. Te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre. Cristo Rey. Que se escuche tu voz bien fuerte diciéndole: Cristo Rey victorioso. Bien fuerte tu voz. Cristo Rey. Oh, sí, Señor, te adoramos a ti, Señor. Te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre. Cristo Rey. Una vez más, con todo tu corazón al Rey de Reyes, Cristo Rey victorioso. Dile: Cristo Rey victorioso. Te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre. Cristo Rey, Señor. oh, la última vez. Cristo Rey victorioso.
sobre todo nombre, Cristo Rey y Señor. Cristo Rey y Señor. Cristo Rey y Señor. Y dile, Señor, hoy te coronamos como Rey de nuestras vidas, Rey de nuestros corazones, Rey de nuestra familia, que tú reines sobre todo, Señor. Rey incluso de nuestro trabajo, Señor. Toma tú el control completamente, Señor, de todo lo que nos rodea, Señor, de nuestras familias, de nuestras actitudes, Señor. Te coronamos como Rey y Señor de nuestras vidas. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Rey, y a ti solamente te alabamos, Padre. Gracias, gracias, Padre, gracias, gracias, Señor. Amén. Amén. Qué hermoso es adorar a nuestro Dios. Qué hermoso es cantarle. Nos podríamos pasar todo el tiempo cantándole, adorar. Y hace grandes cosas Dios en medio de su alabanza. Pero es necesario que aprendamos también de su palabra. Es necesario también escudriñar su palabra. Es necesario escuchar la voz de Él. Así que vamos a preparar nuestros corazones. Antes vamos a orar por nuestros niños. Van a salir a clases. Y pedimos que Dios también hable a sus vidas, a sus corazones. Padre, en esta hora te entregamos estos pequeños, estas pequeñas, Señor, para que tú obres en sus corazones, Padre. Háblales tú, Señor. Transforma su corazón, transforma sus vidas, transforma su ser, Señor. Que ellos puedan ser también unas niñas, unos niños obedientes a tus palabras. Que ellos puedan llevar por obra, Señor, tus mandamientos. Que sean niños obedientes a sus padres, atentos a tu voz, Señor. Te ponemos en tus manos sus vidas, que ellos aprendan también de ti el día de hoy, ahí en sus clases. Te ponemos en tus manos a las maestras. Tócalas, dale palabras, Señor, para que ellas obren conforme a tu voluntad, para que ellas hablen conforme a tu voluntad. Dales tranquilidad, dales paz, dale la sabiduría necesaria, sabiduría que viene de ti, Señor, únicamente. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pido. Amén. Y amén. ¿Cómo están? Buenas noches. Amén. ¿Estamos listos? Amén. Amén, amén. Vamos a orar para que Dios nos hable. Señor, en esta hora estamos aquí dispuestos, Señor, a escuchar tu palabra, a aprender de ti. Vamos a pasar un tiempo meditando, escudriñando, estudiando de tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos hables, que seas tú únicamente edificando, que seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Echamos fuera todo sentimiento humano, Señor. Todo lo que no venga de ti, Señor, pon guarda en mi boca, Señor, para que no salga nada de lo que no venga de ti, Señor. Únicamente queremos hablar tu palabra, Señor, y aprender de ti, Señor. En tus manos ponemos este tiempo, Señor, para que tú hagas conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y amén. Bueno, vamos a tratar un tema muy importante dentro de la iglesia de Dios, dentro del cuerpo de Cristo. Y cuando hablamos de dentro de la iglesia de Dios, vamos a ver que no vamos a hablar de una denominación, no vamos a hablar de un grupo, no vamos a hablar de cierto grupo,
ciertas personas que se reúnen. Cuando hablamos de la iglesia de Dios, estamos hablando en general, en todo el cuerpo que conforma la iglesia. Desgraciadamente el hombre ha estado dividiendo, ahora les ponemos nombres a la iglesia o dividimos por medio de denominaciones o por medio de religiones, pero Dios no viene por una religión, no viene por un grupo de personas, sino viene por su iglesia y por su cuerpo. Amén, ¿estamos de acuerdo con eso? Entonces vamos a tratar de ese tema, un poco de la iglesia de Dios, qué es lo que vamos a meditar, qué es lo que estaban haciendo mal la iglesia y cómo es la iglesia de Dios. A veces el ser humano es el que divide, el ser humano es el que pone un alto a las cosas de Dios. A veces hay personas que incluso la Biblia le dice, no, esto no es para ustedes, esto es únicamente le estaba hablando a cierto pueblo, así que no es para ustedes. O simplemente dice, no, es que nosotros ya casi no tocamos el Antiguo Testamento porque es la ley, ahora nada más nos basamos en el Nuevo Testamento. Y empieza el ser humano a dividir eso cuando Dios no se agrada de eso. ¿A ustedes creen que Dios se agrada de que esta parte sí y esta parte no? El ser humano piensa a su parecer, entonces el ser humano siempre agarra, esto me conviene, esto no me conviene, esto sí le hago caso, a esto no, cuando no debe de ser así. Cuando la palabra de Dios dice, toma todo lo bueno y desecha lo malo, pero a veces estamos al revés. A veces nada más lo que nos conviene, y con Dios no debe de hacer así. Tiene que haber un cambio verdaderamente en nuestras vidas, tiene que haber algo diferente en nuestras vidas, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Dentro del cuerpo de Cristo, porque fuera de Él nada podemos hacer, fuera de Dios, separados de Él, nada podemos hacer. Y Dios no hace acepción de personas. Por ejemplo, nada más para como introducción, Hechos capítulo 10, 34, un versículo que vamos a Hechos 10, 34. Y Hechos 10, capítulo 10, versículo 34. Y tienen un separador ahí porque voy a volver a tocar un texto de este Hechos, pero más adelante, un texto de este capítulo 10 de Hechos, pero mientras nada más voy a tocar como introducción para que se den cuenta que Dios no hace acepción de personas. Y el versículo 34 dice de la siguiente manera: Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. El 35. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Sino de toda nación se agrada a Dios de los que le temen y hacen justicia. Entonces, si aquí hay personas que le temen a Dios y hacen la justicia de Dios, en esas personas se agrada a Dios. En esas personas se agrada a Dios. Y de esas personas son las que van conformando el cuerpo de Dios, son las que van conformando la iglesia de Dios, de las personas que le agradan a Dios. Y se dan cuenta, dicen, ahora entiendo. No hace acepción de persona a Dios. Y lo estaba diciendo un judío porque los judíos para ellos, Dios era único para ellos. Era ellos y los gentiles. Los gentiles eran todas las personas. Pero ellos se estaban dando cuenta, dice, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Entonces Dios se complace de los que hacen lo recto delante de Dios, los que caminan en justicia, y ellos son la parte de la iglesia de Dios. No significa que cuando se llene este lugar o cuando sean todos parte de la iglesia de Dios, que debe de ser el propósito todos, caminar en rectitud. Pero ciertas personas únicamente, lo vamos a ir estudiando, son las que pertenecen a la iglesia, los que caminan conforme a la voluntad. Amén. Vamos a ir, 1 Corintios, vamos a ir leyendo, 1 Corintios, capítulo 1, perdón, 1 Corintios capítulo 1. Y viene la segunda introducción. ¿Sale, vale? Esta es la segunda introducción para que se vayan viendo el tema, más o menos. El capítulo 1, versículo 1 dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes,
a la iglesia de Dios que está en Corintios. Ahí empezamos. A la iglesia de Dios que está en Corintios. Esta carta iba dirigida a la iglesia de Dios, pero hoy aprendemos, como les vengo diciendo, que la iglesia de Dios somos todos los que conformamos el cuerpo de Cristo, todos los que estamos caminando conforme a la voluntad de Dios. Entonces, si tú eres parte del cuerpo de Cristo, si tú estás caminando conforme a la voluntad de Dios, esta carta también es para ti. ¿Cuántos dicen amén? Esta carta también es para ti. Y tú tienes que ir aprendiendo. Entonces, esto me lo está diciendo Dios porque soy parte de la iglesia. Y la iglesia ahí en Corintios era toda la ciudad. Era toda la ciudad, no era ciertos grupos. Pero él empezó a ver ciertas cosas que vamos a ver más adelante y fue cuando les llamó la atención. Pero hoy esta carta era para todo el pueblo. Es como si alguien mandara una carta y dijera para la iglesia en San José del Cabo. Imagínense, todos van a pensar, pero ¿a qué iglesia le fue escrita? Porque hay un montón, a nuestro parecer. Pero realmente debe de haber una, conformada, siendo Cristo la cabeza de todo el cuerpo. ¿Me doy a entender o no? Entonces, esta carta fue para toda la iglesia de Dios que está en Corintios. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí viene una característica de la iglesia, que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo, que en cualquier lugar está presente Cristo, que en cualquier lugar está presente la presencia de Dios, en cualquier lugar que ellos estén. En cualquier lugar invocan el nombre de Cristo. Pero a veces hasta le bajamos al radio del carro. Ay, no, se sube alguien, vamos a dar un rayo, hasta ponemos otras cosas, ¿no? Es un ejemplo, aquí no pasa, qué bueno. Eso pasa allá por Tabasco. Pero así son. Entonces, en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo. Estamos viendo las características de la iglesia, como le estaba diciendo. Entonces, esta carta va dirigida a la iglesia de Dios, al cuerpo de Dios, pero que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo. Amén. ¿Vamos bien? Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Le estaba dando una bendición a ese pueblo. La gracia de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La gracia es un regalo inmerecido. La gracia es lo que te hace ser diferente. La gracia de Dios es que tiene que abundar en tu vida. Y paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una bendición que le estaba dando. Tú cuando hablas con alguien también le das bendición. A todos los que hablas les das bendición. A todos los que hablas les dices una palabra. Y ahí vamos viendo las características. Vamos a leer, vamos a seguir leyendo el 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Fuimos enriquecidos por medio de Jesucristo, de toda palabra y toda ciencia. Entonces, si tú tienes a Jesucristo en tu corazón, si tú caminas conforme, tú estás enriquecido por medio de Él. Como dice Efesios 1:10. Amén. Amén. Efesios 1:10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispersión del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces Dios reunió todas las cosas en Jesucristo, las que están en los cielos, las que están en la tierra. Entonces, si nosotros tenemos a Jesucristo, andamos conforme a su voluntad, entonces tenemos todas las cosas. Todas las cosas fueron reunidas en Él estamos completos. Esa es la verdadera iglesia, lo que le estaba diciendo en Cristo. Si tú tienes a Cristo, si estás caminando conforme a su voluntad, estás completo. Ahí estaba como recordándoles
qué es un verdadero cristiano, qué es una verdadera iglesia en estos pasajes. En estos pasajes le estaba recordando. Dice, vamos a leer del 6 al 9. Amor, ¿me ayudas, por favor? Ahí en Corintios 1, 1 Corintios 1, del 6 al 9. También pongan un separador ahí porque vamos a estar ahí estudiando. 1 Corintios, vamos a leer capítulo 1, del 6 al 9. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual... Perdón, 1 Corintios 1. Del 6 al 9. 1 Corintios 1, del 6 al 9. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esa era la iglesia a la cual le fue escrita esta carta. Si tú te identificas con esta iglesia, entonces el mensaje es para ti también. Pero más adelante empieza el tema de hoy. Y empieza como en el encabezado. ¿Cuántos en su Biblia traen un encabezado el nombre en la Biblia? ¿Cómo dice su encabezado? Y el encabezado que sigue, ¿está dividido Cristo? Está dividido Cristo. Entonces él empezó a decir, la iglesia debe de ser así, pero de repente se encontró con un problema dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Por eso él reacciona así. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Qué está pasando con ustedes? Empieza la llamada de atención. ¿Está dividido acaso Cristo? ¿Cuál era el problema que estaba surgiendo? ¿Qué era lo que estaba pasando? El versículo 10. Amén. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Que hablemos todo una misma cosa, que tengamos un mismo parecer, una misma mente. ¿Y cuál es la mente que debemos de tener si somos el cuerpo? ¿No los escuché? La mente de Cristo. ¿Por qué la mente de Cristo? Porque es de la cabeza. Nosotros somos el cuerpo, somos la iglesia, pero tenemos que ser guiados por la cabeza y Cristo. Por eso dice la mente de Cristo. Entonces estaba pasando un momento de división. ¿Por qué? Porque todos, habían personas que estaban pensando de una forma, había personas que estaban viendo la forma, su parecer diferente y estaban opinando cosas diferentes, cuando él le dice, no, en nosotros debe de haber un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo actuar, teniendo la mente de Cristo. Teniendo la mente de Cristo. Y cuando tenemos la mente de Cristo nos vamos a dar cuenta cuando decimos, él no está actuando conforme a la voluntad de Dios. Podemos ver cualquier video en el internet y vamos a decir, wow, esta predicación o esta enseñanza está fuera de la voluntad de Dios. Porque estamos conociendo a Cristo, porque estamos dentro del cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Pero cuando estamos fuera del cuerpo de Cristo, cuando queremos ser independientes del conocimiento de Dios, queremos estar fuera de la cabeza, por eso somos llevados por donde quiera, por doctrinas de hombres, filosofías de hombres, pensamientos de hombres. Pablo aquí se había dado cuenta que estaba teniendo un problema la iglesia. Pablo se estaba dando cuenta que había muchos pensamientos, pero Cristo no nos manda no nos pide opinión a nosotros, sino que nos sujetemos a la cabeza. Y si no nos sujetamos a la cabeza, ¿qué dice Tito 3:10? No pierdan ahí Corintios, que ahorita regresamos. Tito 3:10.
Tito 3:10. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Al hombre que cause divisiones, después de una otra amonestación, va a ser expulsado del cuerpo de Cristo. Deséchalo, fuera. Porque en Cristo no debe de haber divisiones. En Cristo debemos de tener toda una misma mente. Pero aquel que empieza a decir, yo lo puedo hacer mejor, yo puedo hacer eso, ¿por qué no nos reunimos para causar a lo mejor hablar de alguien, para cuando empiezan a hablar de una persona, ¿y qué te pareció esto? Empieza a haber división, porque es nuestro parecer. Cuando alguien tiene el conocimiento de Cristo, está dentro de Cristo, se somete a la voluntad de Dios. Sabe que las autoridades fueron puestas por Dios. Reconoce a las autoridades en todo momento. Porque sabe que si la autoridad se está equivocando, él va a tener su recompensa con Dios. Yo no me tengo que meter, ¿me explico? Pero no nos queda a nosotros. Y ese era el problema. Regresemos a Corintios. Uno de los problemas que estaba pasando dentro de la iglesia. Once y 12, versículo 11 y 12. 1 Corintios 1, 11 y 12. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo que de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por nosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Hasta ahí, por favor. ¿Qué estaba sucediendo dentro de la iglesia? División, contiendas. Yo tengo la razón, Pablo tiene la razón. No, es que tal hermano tiene la razón, es que tal hermano está predicando mejor, es que tal, no se trata de eso. Y habían tres personajes que menciona aquí. Tres personajes que a lo mejor estaban llevando la palabra de Dios, o que llevaron en su momento la palabra de Dios, y la gente se empezó a fijar en esas personas. La gente se empezó a fijar de cómo hablaba, la gente se empezó a fijar de cómo actuaban, y por eso empezaron a calificar. No, él es mejor. No, él es mejor. No, él predica mejor. No se trata de eso. ¿De quién menciona aquí? Apolos, Pablo, Apolos, Cefas. Pero vamos a ver a Pablo primero. No es que Pablo esté actuando mal. No era que Pablo estaba actuando mal. La gente que estaba mirando a Pablo y estaba cambiando su forma de ser, porque estaba poniendo la mirada en el hombre. Estaba poniendo la mirada de cómo estaba hablando. Estaba poniendo la mirada en esa persona. Se olvidó completamente. Porque Corintios, el pueblo de Corintios es un pueblo de Grecia, y siempre estaban tan llamados la atención de las filosofías, de cómo hablaban, de cómo actuaban. De ahí salieron personajes importantes, porque se fijaban, si es buen estudioso, pues bueno. Porque salió Aristóteles, Alejandro Magno, Pitágoras, Sócrates, porque a la gente le llamaba la atención la filosofía de hombres, el conocimiento de hombres. Por eso se dejaban ya nada más por su parecer, pero no había un cambio en los corazones de estas personas, porque veían a la persona. No se trata de cómo prediquen, se trata de la palabra de Dios. Y si a veces, aunque hablen tan hermoso, aunque hable el pastor tan lindo, que digamos, ay, qué hermoso, si está fuera de la palabra de Dios, hay que desecharlo. Incluso yo, si empiezo a traer cosas de afuera, momento, si no estoy mencionando cosas de lo que está escrita aquí, de nada sirve. De nada sirve que venga a lo mejor un pastor de renombre
y se pase media hora hablando y no mencione nada de la palabra. ¿Por qué hay? Porque lo hay. Y no se trata de eso. Y esa gente empezó a tener división porque fijó los ojos en los hombres y empezó a decir, no, a mí me gusta mejor Pablo. Pero Cristo no está dividido. No pertenecemos a una denominación, no pertenecemos a una religión, debemos de pertenecer al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo, a la verdadera iglesia, no a un cierto grupo, no a un cierto grupo. Veamos Hechos, lo que hizo Pablo ahí, fundador de la iglesia. Vamos a ir buscando Hechos 18 y vamos a leer del 5 al 11. Pablo se quedó 1 año y medio en esa ciudad. Fundó la iglesia en medio de tremendos conflictos espirituales. Pero la gente a lo mejor lo veía por su valentía y por su trabajo, le ponía palomitas. Se empezó a fijar en él. Fuera de todo lo espiritual, y no debemos de ser así. Primero debemos de ver lo espiritual, el alimento verdadero. Hechos capítulo 18 del 5 al 11, por favor. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, le dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Qué hermoso pasaje. Y si somos parte de la iglesia de Dios, este pasaje son para nosotros también. Me gusta, no temas, no calles. Pero cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, cuando estamos dentro de nada sirve, mis hermanos, que yo venga y les platique y les diga, ustedes pueden, vamos a conquistar el mundo. Había un eslogan del TEC de Monterrey, dice, te preparamos para devorar el mundo. No sé si lo sigan teniendo o lo cambiaron, pero te preparamos para devorar el mundo. Y no se trata de eso. No se trata de eso. No se trata que te diga, vamos, ustedes pueden, salgan, traigan a miles de personas. Cuando lo vamos a hacer de una manera equivocada. Sí va a llegar el momento que el pastor va a tomar la decisión de decir, bueno, ahora es tiempo que tú salgas y adelante, pero adecuadamente conforme a la voluntad de Dios, no desordenadamente. No a nuestro parecer, no para que se llene esto a lo mejor, no, sino en rectitud, conforme a lo que Dios quiere, conforme a lo que Dios quiere. Por eso Pablo dice, no, ya voy a los gentiles, ustedes no entienden, ustedes no están entendiendo. Ahora vamos a ver a Apolos. Ahí sí, el segundo personaje que vamos a ver es ahí mismo en Hechos 18. Vamos a leer del 24, vamos a poner atención lo que dice el versículo 24 y lo vamos a leer hasta el 19:1. Vamos a leerlo de corrido. Llegó a Corintios después de Pablo. Hechos ahí capítulo 18, Hechos capítulo 18, vamos a leer del 24 hasta el 19:1. Hechos 18:24. Todo el pasaje, todo el...
Llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquilas, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. 19:1. Aconteció que entrando tanto que Apolos estaba en Corintios, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: recibid el Espíritu Santo cuando creísteis. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Y cómo era el pueblo, no? ¿Cómo era el pueblo? ¿Perdón? No le estaba dando la importancia, sino le estaba poniendo interés a las personas. Ni siquiera sabemos que había, dice. Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Qué tremendo. Qué tremendo. Vamos a ver a Pedro, siguiente personaje. Ellos estaban viendo, perdón, antes, vamos a ver 2 de Corintios 10. 2 de Corintios 10. Ahí mismo acerca de este personaje que vamos a ver, que estamos viendo. 2 de Corintios 10. Porque Amén. a verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. La palabra, las cartas son duras, la palabra de Dios es dura a veces, lo tenemos que cumplir. Vamos a ver a Pedro, el siguiente personaje. Aunque no vemos claramente que las Escrituras nos dice que Pedro estuvo en Corintios, hay un pasaje que menciona que de los apóstoles estuvieron ahí, 1 Corintios 9:5, y eso hace aparecer que realmente sí estuvo Pedro en ese lugar. Primero de Corintios 9:5. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Entonces ahí menciona, da a entender que los otros apóstoles también estuvieron en ese lugar. Pero ahí hay algo interesante, a mí me llama la atención. ¿Se acuerda que leímos Hechos capítulo al comienzo? ¿Cuál fue el 10? Hechos capítulo 10. ¿Perdón? 10:34. Pero regresemos al capítulo 10 de Hechos y hablemos un poquito de cómo es la actitud de Pedro. Pedro y Cornelio, el encuentro de Cornelio. Pero a mí me llama la atención esto, porque muchas veces las personas buscan su propia gloria, las personas buscan su propio parecer, las personas a veces buscan que lo alaben, y no debe de ser. Dentro del cuerpo de Cristo no debe de ser así. El único que se debe de llevar toda la gloria es Dios, toda la honra es Dios. Y esta historia me sorprende porque, bueno, vamos a leer el 10, vamos a leer del 25 y 26. Capítulo 10, 25 y 26. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate pues, yo mismo también soy hombre. Cornelio va a los pies y le dice: no, levántate, yo también soy hombre. A mí no es el que me tienes que adorar. Qué ejemplo tan grande ahí.
¿No lo ven así? Pedro, diciéndole, no, yo soy hombre, yo también me equivoco, a mí no. Pero a veces los hombres buscan a los hombres. Buscan algo que ver, siempre. El ser humano siempre está llevando por la vista. Y a mí me sorprende porque a veces le comentaba a Andrea que ¿qué hacen cuando venga un cura las personas? Le besan la mano, lo adoran, es una adoración. En lugar que le digan, no, Pedro dijo, no, yo soy hombre. Y ahí se ve el verdadero que está dentro de la iglesia. Yo también soy hombre. Y a mí me sorprende eso, que lleguen y le besen. Wow, no, qué tremendo. Qué tremendo. Fíjense, ese pueblo estaba lleno de filosofías, querían ver las cosas, querían guiarse por la vista, porque estaban metidos en la historia, estaban metidos en todo libro. Y ahora por eso nosotros a veces decimos, no se dejen ir por cualquier libro, no se dejen ir por cualquier filosofía, no se dejen llevar. Aquí está todo, ¿para qué buscamos más? Dentro de la palabra de Dios está todo. Dentro de la palabra de Dios está todo. Y a mí me sorprendió, Andrea empezó a trabajar con el sistema 1 y la mandaron, cada año hay un curso en cierto lugar de varias maestras y le regalaron un libro, y fíjense cómo dice, el alma del liderazgo. El alma del liderazgo. Y es un tema que a lo mejor nos podría llamar la atención, cómo ser líderes, cómo tener seguidores, cómo poder jalar gente. Pero a Dios no le podemos ayudar, Dios no necesita nuestra ayuda. Estamos en un error a veces pensando que Dios necesita de nuestra ayuda. Nosotros necesitamos de Dios. Nosotros somos los que necesitamos de Dios. Y te empieza a hablar. Voy a leer un pasaje y no voy a leer más para que se den cuenta de cómo involucran todo y fácilmente pueden confundir a las personas. ¿Cómo pueden confundir a las personas? Me llamó muchas cosas la atención, pero digo, no, es basura, ya para qué lo sigo. Pero nada más les voy a mencionar algo, fíjense. Comparan, fíjense, dice, Buda y Cristo ofrecieron a sus seguidores una oportunidad de satisfacer sus necesidades. ¿Cómo podemos comparar a Cristo con una persona? Cristo no tiene comparación. Y eso duele, a mí me duele. Las demás personas no te pueden ofrecer nada, las demás personas no te pueden dar nada de lo que te puede dar Cristo. De lo que te puede dar Cristo. Y es más, ya todo está hecho porque Jesucristo llegó a la cruz del Calvario y dijo, consumado es, punto. Él vino a cumplir un mandato de su Padre y dijo, se ha hecho conforme a la voluntad de Dios. Ninguna persona se puede comparar a Dios. Ninguna persona se puede comparar a Jesucristo. Pero te pueden confundir. ¿Por qué? Porque dicen, ahí hablan de Cristo, es bueno. Pero no se trata de mencionarlo. Y esas personas empezaban a guiar, los de Corintios empezaban a guiar de la forma de decir, y empezó a haber división ahí, por su forma de pensar. Y tenemos que tener mucho cuidado dentro de la iglesia de Dios, dentro de la iglesia de Dios, que no venga divisiones, que no venga filosofías, mi forma de pensar, ¿cómo le puedo hacer? No hay manera de cómo ayudar a Dios. Nosotros sí necesitamos de Él. Él no ocupa de nosotros. No podemos comparar. Tengamos cuidado con los libros que leamos. Tengan cuidado.
Porque hay hermanos que dicen, necesitas hacer culto, necesitas estudiar esto para poder. No, Dios es el que da la sabiduría. Dios es el que da el conocimiento. Y más si te metes a esto, aquí está todo. Aquí está todo. No podemos buscar más. Cristo no tiene comparación. Amén. Vamos a continuar. ¿Qué trae? Las consecuencias que pueden traer la división. Vamos a leer el versículo 10 y 11. 1 Corintios. Regresemos a 1 Corintios. No lo tienen perdido, ¿ah? Y lo tienen un separador. 1 Corintios 1, versículo 10 y 11, por favor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, que los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Estaba preocupado porque había una división. Había una división. Una rajadura. Y cuando hay una división no hay un crecimiento, mi hermano. No deja continuar, se rompe todo. Se rompe todo. Yo estoy sorprendido, un día iba en carretera y una piedrecita que apenas pegó, estaba el arco metal del vidrio del de adelante, y en la mera orillita se ve que es una piedrita que me brincó, y esa piedrita hizo se estrellara todo el cristal. Una rajadura, algo que se interponga de la comunión de Cristo. No puede haber crecimiento, va a haber una división y estamos fuera del cuerpo, estamos fuera del orden de que Cristo mandó. Estamos fuera. Y eso es lo que le preocupaba. Y por eso a veces los pastores se preocupan por eso. Cuando alguien detecta algo dentro de la congregación, es por eso que los pastores empiezan a decir, hey, y parar el alto. Porque es un mal, puede ser una enfermedad para el cuerpo de Cristo. ¿Y qué leímos? Que los que traen divisiones, ¿qué? Expulsados. Es una enfermedad. Un virus, lo podemos decir así. No sé cómo mencionarlo, pero hay que pararlo. Hay que decirle momento. El pastor menciona muchas veces, y si alguien viene a decirte cosas, dile, mis orejas no son basura. No, yo no escucho si alguien está hablando de algo o de alguien. No más, mis hermanos, somos un cuerpo y el cuerpo no puede estar dividido. No podemos tener diferentes formas de pensar. Si todos nos dejamos guiar por Cristo, que es la cabeza, vamos a seguir adelante y van a venir ahí sí todas las bendiciones, pero dentro del orden de Dios, dentro de lo que Dios manda, conforme a lo que Él manda. Amén. Continuamos. Vamos a leer Marcos capítulo 6, 41. Marcos 6, 41. Y voy a poner este ejemplo. Marcos 6, 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Aquí estamos viendo una división, pero conforme a la voluntad de Dios para multiplicarse. Les comentaba que va a llegar un momento que el pastor a lo mejor, o va a llegar, yo estoy seguro, no a lo mejor, va a llegar y que va a decir, ahora es momento de que tú formes tu iglesia en tal lugar, pero siempre con Cristo. Y si nos sometemos, el pastor va a ser el pastor de esa congregación, pero todos unidos a un mismo cuerpo,
¿Sí me explico? El pastor va a bendecir, va a poner la mano y te dice, ahora es tiempo. Pero no se trata de decir, hermanos, todos los que viven cerca de mi casa, vámonos. No, porque no estamos actuando mal, estamos actuando mal. Si en nuestro ser hay que abrir una casa, entonces ponte a trabajar, evangeliza y va a llegar el momento que, bueno, tu casa será abierta. Tú vas a formar tu congregación, pero ¿de qué manera? De bendecirlos. El pastor va a bendecir a la persona, va a decir, ahora es tiempo, vamos a abrir tu casa, vamos a abrir cierta congregación, y ahí va a venir la multiplicación. Pero hay que trabajar, y no se trata de decir, todos los que estén cerca de mi casa vamos, porque se va a vaciar a lo mejor la otra casa que había. ¿Sí me explico? De eso se trata. Esa forma de división es la agradable a Dios, no la de que, me cayó mal ya como predicaron, vénganse, yo les voy a hablar bonito. Porque Dios es amor. Véngase, no, ahí de predican bien duro, no, mejor no. Véngase acá. Porque Dios es amor y siempre hay que hablar del amor. No, mis hermanos. Hay que estar sometidos siempre a la cabeza, conforme a la voluntad de Dios. Somos parte del cuerpo de Cristo, sometámonos a las decisiones que Cristo como cabeza tiene que tomar. ¿Estamos? Me está comiendo el tiempo. Pensé que en 15 minutos me lo iba a dar. Pero nada más quiero, ¿ustedes creen que hay cura para las divisiones? ¿Hay un momento para parar eso? ¿Ustedes creen que se puede? Vamos a leer el versículo no avanzamos del 10, fíjense. Bueno, se los voy a contar. Pablo tuvo que exhortarlos. Pablo tuvo que llamarles la atención. Les habló primero, empezamos el capítulo 1 y les empezó diciendo a la iglesia, a los santos, a los que son parte del cuerpo. Les empezó a decir cosas, pero de repente llegó el momento de que dice, ¿acaso está dividido Cristo? Llegó el momento de que les dijo y los exhortó. Por eso hay momentos que el pastor nos exhorta para decir, momento. Hay momentos que el pastor nos va a llamar duro. No, ni es el pastor, ¿para qué lo vemos? Volvemos a lo mismo, ¿para qué vemos que es el pastor? La palabra de Dios, Dios usando los medios. Pero a veces nos fijamos, ahora sí estuvo duro el pastor. No, porque Dios conoce nuestra condición, Dios sabe lo que está pasando su iglesia, Dios sabe cómo venimos. Y por eso viene la palabra a nuestras vidas, por eso vienen las palabras que necesitamos. No puede haber crecimiento si no hay esa unión, ese mismo pensar, ese mismo actuar, ese mismo sentir, como lo tuvo Cristo. Cristo siendo el primogénito, y nuestra figura es ser igual a Cristo, llegar a la altura del varón perfecto, llegar a la altura del varón perfecto. Pero no ya con nuestra forma de pensar. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 4, versículo 6. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 6. Y de ahí vamos a leer el versículo 9 al 13. Nos brincamos. Vamos a leer el 6, luego el 9 al 13. Amén. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Perdón. ¿Sí va bien? Y el 9, porque según pienso... Del 6 al
Del 9 al 13, sí, perdón. Del 9 al 13. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honrables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofetados y no tenemos morada fija. Fíjense. Al 13. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. ¿Se dan cuenta? Wow. Qué hermosa es la palabra, ¿no? Cuando te metes y cuando reconoces que lo necesitas. Los exhortó, se humilló él también, como Pedro que dijo yo soy hombre, se humilló también, pero no tan solo eso, los empezó a llevar por el camino. Mis hermanos, hay que empezar, si es necesario, enderezar nuestro camino, volver al camino como Dios quiere. Los introdujo. Vamos a leer, regresemos al capítulo 1 de Corintios 1, capítulo 1, 14 al 16. Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. A veces hacemos cosas, dice, no me mandó a bautizar, sino a predicar. Si tú sientes el llamado, tienes el llamado, tenemos que hablar de la palabra de Dios. No nos mandó a formar nuestros grupos, no nos llamó a traer la gente, sino a hablar la verdad. Y Dios va a poner. Y voy a terminar, fíjense lo que dice ahí, 1 Corintios 3. Esto está hermoso, cuando lo leí dije, guau. 1 Corintios capítulo 3, ...21 y 22... al 23, del 21 al 23. Así que, ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Amén. ¿A quién le pertenece tu vida? ¿Le pertenece a un grupo? ¿A una religión? ¿A una denominación? Somos de Cristo. Entonces, actuemos como Cristo quiere que actuemos, que es la cabeza. Actuemos como Cristo quiere que seamos. Y este es el comienzo del capítulo 1. Viene todavía lo mejor, pero para el próximo domingo. Vamos a orar, mis hermanos. Dejémonos guiar por Cristo. Dejémonos guiar por Dios. No por filosofía, no por hombres. Porque dice la Biblia que estratagemas de hombres que usan las artimañas del error para confundir nada más. Para confundir. Ahora hay que parar divisiones, hay que parar las murmuraciones, hay que parar. Crezcamos
como un solo cuerpo, como una sola iglesia. Y Cristo viene por una iglesia pura, santa, sin mancha, por una novia limpia. Y ahora es el mejor momento para reflexionar y para decir: Señor, yo quiero que tú seas la cabeza de mi vida, de esta iglesia, de esta congregación, de la iglesia de San José del Cabo, de los Cabos, completamente. Porque Dios no hace acepción de personas. Pero adoremos a Él, no a los hombres. Busquemos a Él, no a las personas. No a las personas. Cuando buscas a Él, sea quien se pare aquí enfrente, si trae palabra, lo vas a recibir. Cuando buscas a los hombres, a veces va a decir: no me gustó. Busquemos a Dios y su palabra. Amén. Cerremos nuestros ojos. Padre, gracias, porque tú eres bueno, Señor. Porque tu amor no se compara con nada. Porque tu gracia no se compara con nada. Tu fidelidad no se compara con nada. Señor, hoy nos queremos a poner a cuenta contigo. Si hemos ocasionado algo, Señor, que fuera de tu voluntad, perdónanos. Y te agradecemos por las exhortaciones, por las palabras que tú traes a nuestras vidas. Agradecemos, Señor, cada momento que tú te fijas en nosotros, y las palabras es vida a nosotros. Tu palabra es vida, Señor. Perdona nuestras rebeliones, nuestros pensamientos que no han venido de ti, Señor, perdónanos. Pero hoy queremos ser un cuerpo completamente unido, y tú siendo la cabeza, Señor. Queremos ser guiados por ti únicamente. Queremos comportarnos como tú quieres que nos comportemos. Necesitamos de ti. Necesitamos de tu poder, Señor, de tu unción. Necesitamos que tú santifiques nuestras vidas, que nosotros invoquemos tu nombre en cada momento de nuestras vidas, que nosotros invoquemos tu presencia en cualquier circunstancia, Señor. Que la primera palabra que salga de nuestra boca sea de bendición, Señor. Pero necesitamos estar dentro de tu cuerpo para tener ese crecimiento. Aquí estamos, Señor, y haz lo que tengas que hacer, Señor, en nosotros. Te agradecemos, Padre, por tu palabra. Te agradecemos porque tú eres bueno, por tu Hijo Jesucristo. Y no nos cansaremos de agradecerte, Padre. No nos cansaremos de agradecerte cuán bueno has sido con nosotros. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Ponte de pie, dile: yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero menguar, mis pensamientos menguar, para que tú crezcas completamente. Oh sí, Señor. Cada día parecerme más a ti. Una vez más, dile: yo quiero más de ti. Que sea como una oración, que se lo estás diciendo a nuestro Padre, a nuestro Rey de Reyes, y habitar en tu presencia. Que yo mengue, Señor, que ya no piense más como ser humano, crezcas tú, Señor. Cada día Sí, Señor, más y más como tú. Quebranta mi vida, mi corazón. quebranta mi vida.
fuerte. Señor, Todo, Señor. todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Con tus propias palabras dile, Señor, ya no quiero actuar a mi manera.